Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el público del periódico AM. Nos encontramos este día con Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, con quien vamos a platicar de diferentes temas. Eduardo, ¿cómo te encuentras? Hola Jesús, gracias. Pues queríamos preguntarte el tema de la reforma a la ley de contrataciones públicas en el estado de Guanajuato, una historia que pues ya lleva muchos años y que ha estado trabada, y quisiéramos que nos platicaras un poco de este recuento y en qué estatus está esta reforma que hace unos meses pues fue detenida en el Congreso del Estado y qué tanta importancia puede tener para el estado de Guanajuato. Mira, nosotros monitoreamos muy de cerca la discusión en todos los estados del país, en parte porque tenemos 122 formas diferentes de venderle al gobierno de México. Y eso le quita productividad al sector empresarial, le quita imposibilidad a pequeños productores de poder acceder a esos recursos. Por ejemplo, si eres una pequeña y mediana empresa y le quieres vender, voy a hablar del gobierno de México, sé que estamos en Guanajuato, pero voy a hablar de los gobiernos en México. Necesitas un equipo legal grandísimo que no puedes pagar, ¿verdad? Entonces no puedes entrar, es una barrera a que puedas contratar con el gobierno, a que haya productos y servicios que te compren. Y también estamos monitoreando los estados porque muchos de los bienes que compra nuestro gobierno en general o nuestros gobiernos tienen un impacto ambiental muy grande. No han actualizado la compra de bienes y servicios con criterios de sostenibilidad o con criterios verdes. Sé que a veces hay municipios o gobiernos estatales que deciden comprar autos eléctricos, ¿sí? Pero comprar un auto eléctrico no significa que estés aquilatando su impacto ambiental. Los autos eléctricos tienen baterías muy difíciles después de disponer o que no puedes fácilmente colocar después en algún vertedero de basura, ¿no? Entonces, la verdad es que en general las compras gubernamentales se quedaron en el siglo XX y seguimos comprando como si estuviéramos en el siglo XX. Agrégale que los sistemas de contratación, pues que es un lugar donde dispersas recursos, pues se prestan a corrupción, se prestan a malos manejos, se prestan a tener bienes y servicios que no te convienen, pero que de alguna manera tenías algún compromiso o alguna componenda y necesitabas pagar ese favor, ¿no? Entonces, cuando vimos a Guanajuato que tenía una discusión impulsada desde la sociedad civil para tener un mejor sistema de contratación pública, pues nos dio mucho gusto. Ese es el primer punto. ¿Por qué? Porque abrir estas conversaciones es sano siempre. No importa cuántas veces reformes la ley, todo el tiempo tenemos que estar revisando que los sistemas de contratación pública funcionen bien, que no se abuse de la adjudicación directa, que no haya un grupo consentido de proveedores, que tengan oportunidad, por ejemplo, sociedades cooperativas, colectivas de mujeres, ¿no? De poderle vender sus productos al gobierno, ¿no? Entonces, fue un tema que nos llamó la atención desde el principio y la verdad es que hasta nos entusiasmó en algún momento porque nos compartía, por ejemplo, Katia Morales, Andrea, ¿no? Que estaban en el Comité de Participación Ciudadana, que había disposición por parte del Congreso, ¿no? De discutir este tema, de avanzar una reforma. Yo incluso estuve en una reunión con grupos parlamentarios, ¿no? Donde nos decían, nos interesa poner al tiro al Estado de Guanajuato en esta materia. Y sí fue un balde de agua fría, ¿no? Cuando al final de la legislatura anterior, bueno, casi al final, ¿no? Decidieron patear el balón hacia adelante y ver si la nueva administración lo retomaba. Yo creo que es muy importante que un Estado que quiere ser competitivo tenga una buena ley de contratación estatal. Y cuando digo contratación estatal, perdóname, estoy rompiendo una inercia, porque normalmente hablamos de las leyes de adquisiciones y de las leyes de obra pública como si fueran dos entes completamente separados. Y un Estado pues, que se quiere preparar para pues, ser más productivo, fortalecer a su sector empresarial, hacer más incluyente las compras de gobierno, tiene que pensar en los dos temas. Piensa, por ejemplo, en los materiales que se utiliza para la obra pública, ¿no? Pues algunos materiales hace algunos años eran materiales completamente aceptables, el asbesto. Hoy no, ¿verdad? Entonces, un buen sistema de contratación pública tiene que pensar a 20 años. Oye, los materiales que estoy comprando para la obra pública van a resistir no solo el paso del tiempo, sino futuras regulaciones ambientales.
se te tienes que ir preparando y es un instrumento muy poderoso. Entonces, pues sí fue un balde de agua fría saber que por lo menos está suspendido el tema, aunque hemos visto declaraciones de funcionarios ya de la nueva administración de que lo van a retomar, ¿no? Yo creo que lo importante aquí es que no lo veamos como un asunto que se resuelve una sola vez, Jesús, ¿no? Todo el tiempo tienes que estar pensando si tu sistema de contratación pública está dando los resultados que se esperan. Una nota más de contexto, porque yo creo que es importante. Hay otros estados del país que sí están reformando y preparando sus leyes de adquisiciones para hacer más competitivo a su empresariado. También es una política industrial. Y el gobierno federal en este momento está estudiando reformar la ley de adquisiciones y la ley de obra pública en el sentido de incluir a nuevos actores económicos. Es decir, también tiene que ver con qué sector de tu economía quieres desarrollar. Pongo un ejemplo muy ramplón, pero útil. Hace 30 años comprar liquid paper era muy importante, ¿verdad? Porque todo se corregía con liquid paper. Pero ¿qué es lo que va a necesitar el gobierno de Guanajuato en 2028, en 2029, en 2030? ¿Y cómo puedes orientar tu compra gubernamental para enfrentar los nuevos retos del país, ¿no? Yo creo que seguimos atrapados en el tema de si adjudicaciones directas o no adjudicaciones directas. Hay adjudicaciones directas bien hechas y hay adjudicaciones directas chuecas, ¿no? Lo que importa es aprovechar el potencial que tiene un Estado para generar una política de fomento económico y al mismo tiempo para hacer más competitivas a sus empresas cuando van a licitar otros estados o quieren licitar con el gobierno federal. En estas mesas de trabajo que mencionas que se han llevado a cabo en el Congreso del Estado de Guanajuato, pues el diagnóstico coincidía en que el 70% de los ciudadanos aquí pues consideran que en las compras públicas hay temas de corrupción, pero entre los argumentos que daban para detener esta reforma hablaban de que iba a haber un tema presupuestal complicado donde no se resolvía en la reforma, donde no se decía de dónde iban a salir los ingresos para pagar a las personas que estarían a cargo de hacer estas nuevas revisiones y también de un tema de que podría estar sobreregulado. ¿Tú consideras que estos argumentos fueron los que fueron suficientes para frenar esta reforma? Mira, son los que utilizaron para frenarla y así es, y no hay que darle más vueltas al asunto. Yo no creo que se sostengan, esa es otra cosa, ¿no? Creo que si tú lo que quieres es reformar un sistema y hacerlo menos costoso, esa es la instrucción que le das al Congreso, ¿verdad? Oiga, yo quiero un sistema más abierto y menos costoso. Hace 40 años, si hubiéramos dicho esto en México, hubieran dicho, no, pero no hay forma de hacerlo más abierto y menos costoso, porque tienes que comprar un sistema de información costosísimo que solo tiene la UNAM y un centro de estudios avanzados en el MIT. Pero hoy tienes Excel, ¿verdad? O sea, tienes formas creativas, inteligentes, donde puedes publicar grandes cantidades de información sin tener que hacer inversiones onerosas para el Estado. E incluso, vamos a suponer que hubiera costos, ¿no? Déjame tomar el argumento como bueno. Si tú te ahorras $70 millones en mejores contrataciones, pues está más que pagada la inversión en el sistema, ¿verdad? No es necesario verlo como un gasto, lo puedes ver como una inversión. Oye, yo voy a invertir en un software que me permita ahorrar $70 millones al año. Bueno, creo que el punto es que no le han dado una visión clara al Congreso de por qué importa legislar en esta materia. Es para poner al día al Estado, ¿no? No es un tema, o sea, por supuesto tiene una agenda anticorrupción asociada, transparencia, productividad. Es que tú quieres tener un sistema de compras que haga que cada peso de las personas que nos están escuchando y tuya, del contribuyente, del Estado, sienta que está bien invertido y confíe, ¿verdad? Y que le está dando resultados prácticos en luminarias, en la calidad del material que se utiliza para pavimentar una calle. O sea, no quieres un sistema de contratación abierto solo porque mágicamente va a desaparecer la corrupción en el mundo, ¿verdad? ¿No? Quieres por muchas razones. Entonces es una inversión estratégica de un Estado. ¿Cómo potencio al máximo el gasto público de mi entidad? Ahora, si el Congreso no quiere, pues no quiere. Puede encontrar el argumento que sea, ¿verdad?
oiga, fíjese que es muy tarde para discutir este asunto. Está bien. Creo que lo que nos toca como reto a todos, porque digo, yo no vivo en Guanajuato, pero me importa, como contribuyente, me importa que mis impuestos que se trasladan a Guanajuato se gasten bien, ¿verdad? Porque no solo son tus impuestos y los de los guanajuatenses, también están los míos que se gastan en este estado, ¿verdad? Creo que como tal, lo que tenemos que discutir es cómo hacemos mejores sistemas de contratación y si la razón es presupuestaria, pues resolver la parte presupuestaria. Si la razón es política, pues entonces destrabar la parte política. Si la razón es una sin razón, pues entonces tratar de dialogar hasta que encontremos cómo hacerlo. Pero el éxito, y perdóname que sea muy frío en esto, el éxito no es solo aprobar una reforma. El éxito es tener un buen sistema de contratación pública. Porque si no podemos incurrir en la idea errónea de que solamente legislando podemos tener buenos sistemas de contratación. Hay mucho que se puede hacer sin tener que reformar la ley. También para ayudarnos a dimensionar de este tema de los beneficios que podría tener este tipo de adecuaciones, en el tema también financiero, ¿qué tanto han visto que se puede ahorrar o que puede mejorar las finanzas de una entidad pues al cambiar a esta situación? ¿Qué tanto ha visto Transparencia Mexicana el impacto que tiene? Mira, es difícil hablarlo en general porque un gobierno compra, de nuevo, desde engrapadoras hasta obras que tienen impacto en la inversión y que requieren mecanismos financieros adicionales. Pero lo que sí sabemos, lo que está bastante probado es que el ahorro más importante es que sabes que estás gastando estrictamente lo necesario y que las economías que tienes puedes invertirlas en una de dos cosas: adquirir más bienes del mismo bien o adquirir otras cosas. O sea, porque no es que se vayan a un guardadito, ¿no? Cada vez que ahorras, pues tienes o que invertirlo en el mismo tema o cambiarlo. Por ejemplo, en el gobierno federal, cuando compra carbón para generar energía, si te ahorras $50 millones, pues lo que tienes es $50 millones más para comprar carbón para producir más energía, ¿no? Entonces, por eso digo que no es tan sencillo un solo dato que englobe todo. Depende que compre un gobierno estatal o un gobierno municipal, ¿no? Los gobiernos municipales, por ejemplo, compran muchos suministros, ¿no? Cosas que tienen que ver con la operación cotidiana del municipio. Bueno, ahí, por ejemplo, hay una discusión en otros estados sobre hacer compras consolidadas, ¿verdad? Oye, en lugar de que tú le compres un poquito y tú le compres un poquito y tú le compres un poquito, a lo mejor vale la pena comprarlo en conjunto y mejorar el precio. Eso que acabo de describirte es lo que se llama una estrategia de compra gubernamental, ¿verdad? O sea, el gobierno dice, voy a comprar bajo ciertos parámetros. También puede ser que no ahorres en el corto plazo. Voy a ponerte el ejemplo contrario. Cuando decides invertir en nuevas fuentes de energía y todavía no es lo más barato, pues a lo mejor te resulta en principio más caro. También por eso es bien interesante este tema, porque puedes decir, oye, comprar carbón es más barato que comprar ventiladores eólicos, ¿verdad? O sea, ¿no? Bueno, es más barato en el corto plazo, ¿verdad? Pero sobre el impacto ambiental, ¿cómo resuelvo este tema? Nos tenemos que poner todos también, Jesús, al tiro. O sea, el gobierno tiene siempre que cambiar y mejorar, pero también la sociedad tiene que saber que hay otras cosas que tiene que comprar el gobierno. Último ejemplo que se está discutiendo en el plano federal y yo creo que puede ser útil para el Estado. ¿Debemos de comprarle más a empresas de mujeres? Yo creo que sí, ¿no? Porque históricamente le compramos a empresas de señores, ¿verdad? De hombres. Entonces, hoy es un mecanismo que corrige una tendencia histórica, ¿sí? Oye, ¿cómo se hace eso sin afectar la competencia? Para que no te diga algún legislador, es que eso afecta la competencia. No, pues lo que dices es, si hay dos propuestas idénticas en precio y calidad, dale un punto extra a la que tenga una empresa que emplea más mujeres, ¿sí? Oye, ¿eso va a ocurrir inmediatamente? No, son transiciones, ¿verdad? Pero ve qué bonito cuando empiezas a discutir que tú prefieres que en el estado X o Y o Z puedas considerar que el tema de género es importante o el tema
de una cooperativa, ¿verdad? Una cooperativa que no tiene los recursos financieros que tiene una sociedad anónima tradicional. Oye, me interesa que haya pequeños productores, ¿verdad? No solo quiero que haya grandes empresas, quiero que incluya otros sectores económicos. Entonces, estamos en un momento muy importante porque cada vez más lo que va a mandar, la pauta que va a tener el gobierno federal, es decirle a los estados, yo voy a comprar con inclusión social. Yo voy a hacer mi política de contratación pública una especie de programa social, ¿verdad? Y los estados que no estén dando estas discusiones, pues ¿cómo crees que se van a ver? Se van a ver raros y eso sí tiene efectos políticos, electorales y otras cosas. Entonces dices, ¿cuál es la fórmula Guanajuato, ¿no? Inclusión, género, ambiental, competitividad, ¿sí? Por eso no tiene sentido un solo dato, es cómo diseño una estrategia de contratación pública para el Estado y cómo la ley ayuda a que se cumpla esa estrategia, ¿no? Es al revés, o sea, claro, normalmente se traban en la ley y por eso estamos hablando, Jesús. Ustedes como en su participación dentro de esta iniciativa de reforma, en el tema de la idoneidad de que a lo mejor en el padrón de proveedores que se estaba mencionando, que fue otra de los temas importantes que se trabó, ahí sí realmente este padrón hacía que aunque hubiera proveedores que cumplieran con todo lo de la ley, a lo mejor no eran los más aptos, o ese tema cómo estaba. Mira, la red anticorrupción del estado de Guanajuato nos insistía una y otra vez, y no es un tema que solo ocurre en Guanajuato, en que algo que irrita mucho a la sociedad es que un proveedor que fue malo lo vuelvan a contratar, ¿sí? Es una cosa que irrita profundamente a la sociedad de Guanajuato y de todo el país. Hay un tema legal que hay que cuidar, ¿verdad? Una cosa es que sea un mal proveedor y otra cosa es que haya sido inhabilitado para venderle al gobierno. Y a veces se confunde en la opinión pública, ¿no? Hay momentos, y créeme, a mí me ha tocado muchos, en donde una empresa con la que yo no puedo coincidir por su ética global, porque tenemos experiencia documentada en otros países, déjame poner un nombre a eso, como Odebrecht, ¿no? Mientras no haya sido inhabilitada por el gobierno de México, puede seguir vendiéndole al gobierno de México. Y todos podemos escuchar el escándalo y decir, oye, pero ¿por qué le siguen comprando? Creo que el ánimo de la discusión, la solución propuesta por los colectivos, por el Congreso, tiene que ver con este tema de un padrón, ¿no? Cada vez más confiable y que lleve récord de la historia de la empresa, ¿no? Y creo que es un tema muy importante. Tú lo llamas la elegibilidad, ¿no? Pero para que se lo imagine cualquier persona, pues es básicamente que tú puedas decir cuál es la biografía de la empresa, ¿no? Cómo se ha comportado cuando le vende al gobierno. Yo creo que es clave, ¿sí? Ahora, una discusión técnica que siempre se va a abrir es si saber que la empresa es un mal proveedor la deja fuera de una propuesta o la lleva a ser sancionada por ese motivo. Y ahí es donde creo que hay que tener claridad que lo que te permite el sistema de información es saber con quién estás comprando. Lo otro le toca a la autoridad, al órgano interno de control, iniciar un procedimiento sancionatorio o al órgano de fiscalización superior del Estado. Lo que es clave es que si tú ves que hay un patrón, y perdóname, yo aquí sí pienso mucho en términos de sistema, y entiendo que a veces pues en la vida cotidiana hablamos de casos, ¿no? De una operación. Cuando tú ves que hay un patrón constante, el sistema es lo que no está funcionando, ¿sí? Puedes sancionar a la empresa, luego cambian de razón social y reaparecen, ¿verdad? Lo que tienes que cuidar es tu sistema. Yo digo que estos son lentes bifocales. ¿Para qué te sirve ese registro? Para cuidar el sistema de contratación. Y para que si hay alguna empresa que sistemáticamente queda mal, pues vayas mejorando tus bases, tu convocatoria, tus criterios técnicos de evaluación, ¿verdad? Si me preguntas a mí, el valor más importante de lo que se había propuesto en el Congreso es evitar las recurrencias y que nos topemos siempre con la misma piedra, ¿no? O sea, ese es el objetivo que
ya sabemos cómo se va a equivocar porque fíjese que esa empresa siempre le queda mal al gobierno. Bueno, ¿cómo evitamos que empresas que siempre le quedan mal al gobierno sean contratadas por el gobierno dentro del marco de la ley, ¿no? Para que no vayan y se amparen y terminen en un tema más complejo, ¿no? Eduardo, también en un tema un poquito más global, más nacional, sobre todo, en ese momento los legisladores de Guanajuato señalaron que pues aquí la entidad es pionera en muchos avances contra la corrupción, en temas de transparencia. Desde Transparencia Mexicana, ¿cómo ven a la entidad realmente, además de esta iniciativa de reforma para la ley de contrataciones públicas? ¿Guanajuato está haciendo estos esfuerzos para realmente ser un estado que esté arriba del promedio de las demás entidades en el país? Mira, a mí me gusta ser justo y frío en estas cosas. Todo estado tiene garbanzos de a libra y Guanajuato tiene garbanzos de a libra. ¿Cuáles me gustan especialmente? Pero si te los menciono vas a ver que no necesariamente son los mismos que otros, ¿no? Señalan. Mira, a mí me parece que el Congreso tiene una pieza que para mí es admirable, no solo a nivel nacional, sino a nivel América Latina, y que está desaprovechada. Se llama Evaluación de Impacto Legislativo. Guanajuato es el único Congreso del país que tiene la facultad de revisar cuál va a ser el efecto regulatorio de una ley que aprueba y qué implicaciones tiene en términos presupuestales y otros asuntos. Se usa muy poco. Es un garbanzo de a libre. En América Latina solamente Chile y Guanajuato lo tienen. Pero si tú me preguntas si las personas se sienten orgullosas de tener un sistema de evaluación de impacto legislativo, te voy a decir que creo que no, ¿sí? Yo creo que el punto es que los garbanzos de a libra se conozcan bien, se sistematicen, se aprovechen, pero sobre todo que formen las decisiones públicas, ¿sí? Sé que es un tema que podemos discutir desde muchos ángulos, pero tener un buen sistema de pensiones es algo bien importante para un gobierno estatal, ¿sí? Muy importante, más allá de cómo lo utilices en el futuro, ¿no? ¿Esos garbanzos de a libra son los que aquilata la sociedad guanajuatense? No lo sé. Y eso es lo que me preocupa. Porque si hay cosas más populares o más visibles o incluso más electorales, más atractivas, se comen a las otras, ¿no? Y lo que tú quieres en un balance justo y frío es que esos garbanzos de a libra se vayan aprovechando mejor y que se conviertan en experiencias que se compartan con otros estados. Mira, voy a poner un ejemplo de algo que no hace Guanajuato para que veas el contraste. En Jalisco, en el municipio de Guadalajara, la gente puede votar para elegir qué se debe de auditar. En ningún municipio del estado de Guanajuato se han animado a dar el brinco, ¿no? Es decir, oye, no lo decido yo solo a partir de fórmulas técnicas, lo pongo a votación, ¿sí? 300,000 personas votaron en Guadalajara, ¿verdad? Creo que podrían, sin duda, hacer un esfuerzo, ¿no?, por darle más poder a las personas o reconocer su poder y decir, ayúdame en las tareas anticorrupción, ¿no? Por eso hay que ser, de nuevo, no quiero ser injusto, pero tampoco quiero dejar de ser frío, es decir, aquilaten los garbanzos de a libra, úsenlos, aprovechenlos, porque sí hay cosas que están ocurriendo en Guanajuato que no están ocurriendo en otros estados de la República, pero en los lugares donde vayan rezagados, pónganse al tiro. Y regresamos a la ley de adquisiciones u otras cosas, ¿verdad? Oye, ¿por qué no tienen un compranet estatal? ¿Tú crees que no hay la ingeniería en el estado de Guanajuato? Yo conozco el Centro de Matemáticas Avanzadas, las personas de la Universidad de Guanajuato, para desarrollar un compranet estatal mucho más avanzado que el federal. Yo creo que sí. Entonces, la pregunta es cómo nos salimos de la trampa de los índices, ¿no? Tú decías media tabla, ¿sí? No sé, creo que a lo mejor tienes que ser líder en todos los asuntos o ponértelo como meta para que entonces puedas tener muchos más garbanzos de libre que ofrecerle a la sociedad, ¿no? Eduardo, también aprovechando aquí tu presencia en el periódico AM, queremos preguntarte un poco acerca del tema de la financiadora Guanajuato Leasing.
que se hizo en la administración pasada y que quedó un poco ahí con opacidad, y queremos preguntarte si realmente esta información que se manejó como reservada, pues realmente no se puede tener acceso a esta información, o que nos expliques un poco pues en qué tuvieron ustedes participación como Transparencia Mexicana durante la gestión de este proyecto que hizo la administración del gobernador Diego Sinue y que quedó ahí un poco a la deriva. Mira, lo hemos platicado en otras ocasiones. Yo creo que hay que separar dos cosas. Fíjate, hablando de innovación, una discusión muy importante es cómo aprovechas tus reservas en un instituto como el ISEG para generar riqueza para los propios trabajadores, ¿verdad? A mí me parece eso muy importante. ¿Dónde hemos visto estos temas? Pues hay lugares en el mundo donde ocurren, por ejemplo, el Fondo Australiano de Pensiones o el Fondo Neozelandés son poderosísimos, ¿sí? En los países nórdicos están haciendo lo mismo. Entonces, separo la idea, ¿no? La idea es una idea muy importante. ¿Qué nos tocó hacer a nosotros dentro de ese proceso? Asegurarnos que la legalidad de cada una de las etapas se cumpliera, ¿sí? Ahora, puede haber una expectativa de mayor o menor transparencia. Creo que lo importante aquí es decir que no se trata de una operación convencional como las que estamos acostumbrados a ver en el gobierno, ¿no? La creación de una afianzadora es un asunto de carácter financiero y es importante tenerlo presente porque no aplican las mismas reglas que normalmente pensamos aplican para el gobierno. Si tú me preguntas sobre la clasificación, pues yo te voy a decir, no, eso le toca al órgano garante, ver si se clasificó apropiadamente la información. Pero desde el punto de vista de la decisión legal, yo te puedo decir que se cumplió con lo que la ley marca y que se apegaron en cada una de las etapas al marco legal, que las decisiones que se tomaron estuvimos presentes y cuando hay recomendaciones, y siempre las hay, en nuestros informes siempre hay dos capítulos, incidencias y recomendaciones, ¿sí? Las incidencias son asuntos que ocurrieron durante el proceso que, de ser graves, informaríamos inmediatamente a una autoridad fiscalizadora o investigadora. Y si son asuntos que están dentro del marco legal, pero que pueden generar algún grado de curiosidad o sospecha o interés, quedan consagradas en el informe. Las recomendaciones son mecanismos para decir, mira, cumpliste con la ley, pero sería deseable, correcto, necesario, dependiendo del asunto que se trate, que hagas esto, ¿no? En el futuro. Porque aunque hayas cumplido con la ley, pues hay una discusión sobre cómo irnos moviendo y mejorando como el país. Entonces yo lo que te puedo decir es que nuestro informe consagra las tres cosas. ¿En qué momento se cumplió con la ley? Y si hubiera habido alguna violación grave a la ley, ten la seguridad de que le hubiéramos presentado a alguna autoridad investigadora, estatal o federal, dependiendo de la materia. Segundo, que toda incidencia se reportó y que toda recomendación pues, puede ser atendida o no, porque no son recomendaciones vinculantes. Ahora sí que hablo como si fuera un CPC, ¿verdad? O sea, tú le puedes recomendar, pero no tienes facultades sobre la dependencia para instruir. Tienes que hacer esa recomendación. Todo eso está en nuestro informe, Jesús. Entendiendo esto, nada más tú crees, como opinión, ¿crees que el gobierno del estado tendría que ser transparentar este tema de quiénes se están beneficiando de Guanajuato Listening? Bueno, es que la pregunta es ¿qué es beneficiarse? Porque tienes dos posibles beneficiarios. Los trabajadores, porque si el fondo de pensiones es más robusto, lo que estás asegurando es la pensión del trabajador. Y si hubo utilidades, yo no me he metido a analizarlo, pero es una cosa que hay que preguntarse. Si hubo utilidades, ¿cómo se distribuyeron o si se reinvirtieron? Porque tampoco te puedo decir que el beneficio se actualiza en el momento en que alguien retira utilidades, ¿verdad? No conozco si ya en la operación de la afianzadora se planteara. Ahora, ¿es bueno conocerlo? Sí, mira, siempre me vas a escuchar decirlo. Lo más sano es abrirlo siempre y cuando no violentes el derecho de alguien. Y en México y en el mundo, la discusión de transparencia va aparejada con la de datos personales, ¿verdad? Una de las cosas que hay que revisar rápidamente es si publicar esos nombres no afecta un dato personal. Si no lo afecta, por supuesto que estoy a favor de que se conozca
a detalle la información. Pero, mira, a mí me parece que luego uno suena aburrido, ¿no? Y puede parecer que es como técnico y legaloide, pero yo trabajo en una organización de derechos humanos, ¿verdad? Y yo no voy a pasar en contra del derecho de nadie solo porque tengo interés o me gustaría que ocurrieran ciertas cosas. Eso es lo difícil de entender los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos, cuando te dicen es para liberar a los delincuentes, no. Es para que cualquier persona en este territorio tenga un trato idéntico apegado a derechos humanos. Por eso creo que quien tiene que aclarar, o sea, si ¿hay una afectación a algún derecho? Sí. Si la hay, no puedes avanzar. Si no la hay, avanza y transparéntalo. Pues muchas gracias, Eduardo Borges, Ya director parece de... taller, perdóname, Sí, Jesús, no. Espero no aburrirte No, a fue ti una plática muy detallada de los diferentes temas que tenías y que teníamos, y pues agradecerte mucho aquí la presencia. Eduardo Borges, director de Transparencia Mexicana, y muchas gracias a todo el público de AM que estuvo presente en esta entrevista. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Gracias.